Buenas tardes, bienvenido al webinar del Bosque Animado. En este caso hablaré con Ángel León, autor de este libro. Eh, y nada, como antes de comenzar, como va siendo habitual, pues mi webinar viene patrocinado esta vez por la Tienda Verde. La Tienda Verde es una ecotienda de Gaucín, vecina de nuestro local del Valle del Genal, en Málaga. Está especializada en vender productos de cercanía, productos ecológicos. Todos sus proveedores son huertas cercanas a la zona. Además, también venden artesanía. Creo que ahora venden, por ejemplo, sacos térmicos. Y nada, la tienda pues lleva desde agosto de 2019, más o menos reciente. Y nada, animo a que cada vez que paséis por el Valle de Gaucín, por el Valle del Genal, si podéis acercar a Gaucín o acerquéis a la tienda. Y nada, Ángel, espero que disfrutes de tus productos. Sí, lo tengo por aquí. Sí. Me llegaron justamente hoy. Y huelen bien. Aunque sea, creo que es como cosmético, ¿no? Una cosa así. Que huelen bien. Tiene un poco de todo, tiene su sitio curioso. A ver si me la compro. Y bueno, no me enrollo más, os dejo con Ángel León, biólogo, estudió biología en la Universidad me he perdido, estudió biología, sin embargo se dedica a la divulgación científica, o sea, es un Félix Rodríguez, Bueno. necesitamos mucho de eso también. Así que os dejo con él. Y nada, Ángel, cuando quieras. Venga, muchas gracias. Voy a ponerla en la pantalla. Vale, se ve bien, ¿verdad? Estupendo. Pues nada, pues muchas gracias en primer lugar a Bosque Animado por invitarme. A mí siempre, la verdad es que yo siempre digo que me apunto a un bombardeo, o sea que cuando me lo propuso Víctor, pues la verdad es que no me lo pensé mucho, dije, para adelante, ¿no? Vamos a hablar un poquito de especies invasoras. Pues como ha dicho Víctor, esta tarde vamos a comentar lo que son el tema de las especies invasoras, vamos a conocer un poquito mejor lo que es el fenómeno de las especies invasoras, ¿vale? Enmarcado dentro de lo que sería lo que yo llamo la globalización de las especies, que ya veremos después lo que significa esto. Bien, en esta charla yo no quiero daros definiciones técnicas o científicas sobre lo que es una especie invasora. A mí me gustan más, como estamos tratando un tema divulgativo, no académico, pues, o sea, estamos tratando desde el punto de vista divulgativo, no académico, pues me gusta más poner lo que son ejemplos para que entendamos el concepto de especie invasora. Bien, esto que tenéis aquí es un bosque que es situado en el Parque Natural de Doñana. Y si yo os pregunto, por ejemplo, qué fauna o qué flora imagináis que habita en esta zona, seguramente se os venga a la cabeza pues el lince ibérico, ¿no? El icono de la fauna de la península ibérica, ¿no? Y que podríamos considerar pues una especie nativa o autóctona. Sin embargo, si por un casual, pues un hámster o un agaporni o cualquiera de estas mascotas que tenemos hoy en día tan exóticas acaba en este bosque de Doñana, como digo, pues la vamos a llamar una especie exótica o no nativa. El término exótica es el que tradicionalmente se ha usado, pero ya actualmente se tiende más a usar el de no nativa, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que cuando una de estas especies exóticas llega a un ecosistema nuevo, pues podemos imaginarnos que esta especie se hace una serie de preguntas, ¿no? Y esta serie de preguntas son, bueno, ¿tengo adaptaciones suficientes para sobrevivir en este nuevo ambiente? ¿Hay suficientes ejemplares de mi misma especie con las que poder procrear y crear una población? Y si además tengo unas adaptaciones para ir reproduciéndome de forma rápida, de forma explosiva, puede pasar que el ecosistema donde haya llegado sea un ecosistema muy parecido a donde
del que viene esta especie, entonces pues digamos que le puede estar pensando, ostras, me ha tocado la lotería porque esto es exactamente igual, aquí en este tipo de ecosistemas me sé yo desenvolver, ¿no? O puede ocurrir que la mano humana se haya alterado, se haya cargado todo el ecosistema, haya habido pues deforestación, destrucción de hábitat, contaminación, etcétera, ¿no? ¿Qué va a pasar? Que con esta alteración los bosques pierden, los bosques o los ecosistemas pierden lo que se llama resiliencia y entonces son más propensos a que entre una especie invasora. ¿Por qué? Porque al destruir el hábitat hemos desplazado a otras especies y hemos dejado nichos abiertos. Entonces, esos nichos son nichos donde puede entrar una especie exótica o invasora. Eh, Además, si nos hemos estado cargando el ecosistema, pues puede pasar que hayamos quitado del medio pues, un depredador. Entonces, si esta especie exótica llega y resulta que no hay depredadores que le pongan freno, pues es otro aliciente para que se pueda reproducir, ¿no? Y pueda salir adelante. O incluso puede pasar que en esa zona haya lo que serían posibles aliados, es decir, especies que le puedan beneficiar a esta especie exótica e invasora. No solamente tienen por qué ser especies también exóticas, sino que también pueden ser especies autóctonas. Por ejemplo, se sabe que determinadas especies de aves ayudan a la dispersión de las semillas de las plantas invasoras, ¿vale? Bueno, todo este retaíla de preguntas, que es un poco así un batiburrillo, os las he puesto para que veáis que es bastante complicado lo que es pasar desde una especie introducida, ¿no?, a una especie invasora. Esto se resume más o menos igual en este gráfico que me ha cedido el investigador Álvaro Bayón, que ha hecho una tesis sobre especies invasoras en la Estación Biológica de Doñana. Y aquí podemos ver el resumen, ¿no?, que para que una especie pase de nativa a invasora, pues tiene que pasar por una serie de barreras, ¿vale? O barreras o checkpoints, una barrera geográfica, una de supervivencia, otra de reproducción, ¿vale? Etcétera. Bueno, esto es para que veáis lo realmente complejo que es, como decía, que se convierta en una especie invasora, pero también quiero aquí dejar constancia de que, bueno, la etiqueta de especie exótica invasora o especie no nativa invasora eh, no es una etiqueta o sea, baladí, que la hayamos puesto porque nos gusta poner etiquetas a las cosas, ¿no? No, esto es una cuestión que se tiene un estudio científico detrás de evidencia científica, de la misma manera que catalogamos una especie en peligro de extinción, extinta o vulnerable, ¿vale? Bien, seguimos. Si analizamos el denominador común de todas las especies invasoras, pues vamos a ver que, que es en todas las historias de las especies invasoras va a estar la mano humana, ¿vale? Ese va a ser el denominador común como una guía de introducción de estas especies. Hay muchísimas historias, muchas de ellas rocambolescas o estrambóticas. Aquí podemos mencionar, por ejemplo, la historia con la que inicia mi libro, que es la historia de los hipopótamos, estos hipopótamos que acabaron en Colombia debido a, pues, a este señor, al narcotraficante Pablo Escobar, que bueno, que un día decidió que él quería tener su propio zoológico en la hacienda Nápoles, en la famosa hacienda Nápoles, y pues se dedicó a importar animales como hipopótamos, también loros, cebras, e incluso llevó hasta delfines de río, de todos los que viven en la cuenca del Amazonas, ¿vale? Eh, entonces, ¿qué pasa? Que cuando matan a Pablo Escobar, cuando Pablo Escobar muere, estos animales quedan, digamos, en libertad y empiezan a expandirse por el río Magdalena. Hoy en día se calcula que hay entre 80 y 100 ejemplares en esta región y bueno, pues es un problema porque su gestión es bastante complicada y además pues produce una serie de impactos medioambientales y ya se han dado casos de ataques a personas o a ganado, ¿vale? Esto es muy en resumidas cuentas esta historia. Eh, ¿Cómo han llegado las especies invasoras? ¿Cómo llegan las especies invasoras a una región? Bueno, yo creo que llegados a este punto podemos decir que las especies invasoras son nuestro karma por comportarnos como los dueños del planeta. Me explico. Este mundo que estamos creando, un mundo globalizado,
de donde está todo tan conectado con lo que es el transporte, con lo que es el- la economía, ¿no? Todo este mundo tan pequeñito que hemos ido creando, además de ampliar los horizontes nuestros, ¿no? Que hoy en día, pues incluso estamos aquí hablando y cada uno está en un sitio distinto de Andalucía, ¿no? Además de, pues digo que además de ampliar nuestros horizontes, también está ampliando los horizontes de otras especies. Y esto es a lo que yo me refiero cuando hablo de globalización de las especies. Por ejemplo, yo ahora mismo estoy en Sevilla, ¿vale? Si saliera a la calle, pues me podría dedicar a hacer una lista de especies que hay o sea, me voy encontrando por la calle, especies de fauna y de flora, y seguramente voy a encontrar representantes pues de Europa, de la biodiversidad de Europa, de América, de África o de Asia, ¿vale? Si me voy, por ejemplo, a Nueva York o a Tokio y hago la misma lista y después empiezo a cruzar esas listas, me voy a encontrar con que hay especies que se repiten, ¿vale? Por ejemplo, la paloma, por ejemplo, la paloma bravía, vamos a tenerla aquí en Sevilla, la vamos a tener seguramente también en Nueva York. No, seguramente no, que también está en Nueva York. Entonces, a esto me refiero con la globalización de las especies, que sería un concepto que no solamente engloba lo que son las especies exóticas e invasoras, sino también pues aquellas especies que consideramos como politas, como bien sean las ratas, las cucarachas o la mosca doméstica, o especies que han sido domesticadas o que cultivamos o que sembramos en los jardines, etcétera. Entonces, ¿qué ocurre en este mundo tan pequeñito ya que estamos creando? Pues que lo que son las barreras geográficas, que son las barreras que impedían antiguamente lo que son la distribución de las especies, o barreras geográficas como por ejemplo una cordillera montañosa, un mar, un desierto, ¿vale? Todo ese tipo de barreras, ahora en este mundo pequeño no importa. Lo que va a importar más es el clima. ¿Y esto qué significa? Significa que si yo, por ejemplo, soy una especie del Mediterráneo, estoy adaptada al clima mediterráneo, entonces con eso ya tengo las cartas suficientes para poder ser introducida en otros lugares que tengan un clima parecido. Véase, por ejemplo, Australia, Sudáfrica o California, ¿vale? Entonces, bueno, en resumen, la colonización de las especies significa una homogeneización de la biodiversidad de la Tierra. Bien, aquí os pongo un par de datos para que veáis, os hagáis más o menos una idea. Es difícil sacar una foto de cuál es la cantidad de este tipo de especies que hay a nivel mundial, pero bueno, según esta base de datos de Europa, pues hay alrededor de 10.000 especies exóticas en Europa. Y el año pasado salió un estudio que estimaba que a nivel mundial pues hay unas 18.000 especies invasoras. Bueno, entrando ya en el meollo de cómo han llegado estas especies, bueno, pues digamos que hay como dos autovías, ¿no? La autovía intencionada y la autovía involuntaria. En la intencionada, pues aquí se van a meter todas lo que son especies bueno, que son útiles, ¿no? O que aportan algún tipo de beneficio económico. Eh, Vamos a ver algunos en esta lista, vamos a ver ejemplos de España, así un poco rápido. Si después en el turno de preguntas, pues podemos hablar de los que más os apetezcan, ¿no? Vale. El primero de ellos, como fuente de alimentos, pues podemos mencionar el cangrejo de río americano, que, como digo, se fue introducido para su pesca, para enriquecer ciertas regiones de España. Y bueno, supone un problema porque tiene un grave impacto medioambiental, eh, como puede ser la transmisión de una enfermedad que se llama zoonomicosis, que se transmite a especies autóctonas. Otro tipo de comercio, el comercio de pieles, que es el responsable de que tengamos aquí en España bisón americano. Eh, Históricamente, en cuanto a lo que es la peletería, la industria peletera, lo que se ha hecho ha sido, o bien, liberar mapaches, castores, toda especie que es susceptible de tener un pelaje que codiciemos para hacer abrigos, pues todo ese tipo de especies se liberaban en los bosques con la idea de que eso podía enriquecer la fauna, ¿vale? O por otro lado, estos animales también se podían meter en granjas
y entonces, estando en esa granja, bastaba que pues bien hubiera un desastre, la empresa quebrase o hubiera sueltas intencionadas para que estos animales acabaran en el medio. Más ejemplos. El fomento de la caza y la pesca, pues es un caso, digamos, de libro muy típico de introducción de especies invasoras. Un par de ejemplos, lo que es el arruí y la trucha arcoíris. Seguimos ahora ya con la jardinería. Esto realmente, su introducción no es realmente intencionada de forma directa, pero la he puesto en esta lista porque los movimientos de estas especies a lo largo del planeta han sido por interés económico, ¿vale? Entonces, con la jardinería, desde lo que viene siendo el siglo XVIII-XIX, pues hubo un aumento de la búsqueda de especies que iban apareciendo conforme se iba explorando las selvas y demás, y aparecían nuevos tipos de especies y esas especies las llevaban a viveros y después se comercializaban al resto del mundo. Bueno, pues basta que esa especie se escape, digamos, del jardín para que inicie una invasión. Ejemplo, aquí tenemos el jacinto de agua, que como su nombre indica, el jacinto de agua es una especie acuática que se ha escapado después de haberla sembrado en estanques. Más ejemplos, las mascotas, que es un ejemplo muy parecido al tema de la jardinería, pues ya ve, por el interés económico de comerciar con especies, hemos estado movilizando pues aves, reptiles, mamíferos, anfibios, etcétera, ¿vale? Y entonces estas especies, pues bien sea porque se escapen de la casa, ¿no? O se escapen de sus dueños, o sus dueños decidan liberarlos al medio, pues al final han acabado apareciendo, ¿no? Allí en los ecosistemas. Un par de ejemplos famosos y polémicos, pues las cotorras, como la cotorra de Kramer que aparece en la fotografía, o la cotorra argentina, ¿vale? También podemos meter en este saco a lo que son las introducciones por control biológico. Eh, Pongamos el caso que tenemos una plaga o incluso una especie invasora que se nos ha desmadrado y entonces pues decidimos meter un depredador que se la coma. Eh, pues puede pasar que ese depredador se acabe convirtiendo en una especie invasora. He puesto aquí este es el ejemplo de la mariquita arlequín, que es una especie que se está expandiendo por Estados Unidos y que ya ha llegado al Reino Unido. No tengo noticias de que haya llegado a España, pero vamos, no me extrañaría que acabase avanzando por Europa y nos llegase en un momento u otro. Y ya nos metemos en la autovía de involuntarias, ¿no? En especies que han aprovechado lo que yo digo es el expreso Homo sapiens, ¿no? La vía Homo sapiens, de forma como si fueran unos polizones, y entonces se han ido expandiendo a lo largo de la Tierra. Tenemos los casos más brutos, más graves quizás, que son la eliminación de una barrera geográfica, que consiste básicamente en eso, en quitar la barrera geográfica del medio. Entonces las especies aprovechan que son de este caso el canal de Suez, que como sabéis es un canal que conecta el Mar Rojo con el Mar Mediterráneo. Es un canal, además, que la clave de todo esto es que es un canal de agua salada. ¿Y qué ha pasado? Que pues cientos de especies del Mar Rojo han pasado por este canal y están invadiendo el Mar Mediterráneo. También hay algunos casos de especies que han ido del Mediterráneo al Mar Rojo, ¿vale? Aquí hay casos de peces, moluscos, otro tipo de invertebrados, algas, un porrón de especies, ¿vale? Tanto es así que incluso tiene su propio nombre, el fenómeno, que se llama migración lercesiana. El comercio mundial, ¿vale? Es también una vía de entrada involuntaria, sobre todo de lo que vienen siendo insectos, ¿vale? Podemos imaginarnos lo que son los containers estos que van dentro de los barcos, ¿no? Que transportan los barcos a lo largo de todo el mundo, pues dentro de esos containers pueden llegar insectos, ¿no? Como pasó, por ejemplo, en la avispa asiática, llegó a España desde varios focos, pero el inicio de su expansión por Europa fue a través del puerto de Burdeos en Francia, ¿no? Se supone que una abeja reina ya preñada llegó en uno de estos containers y desde entonces pues ha ido expandiendo, ha llegado a España y de momento su punto más al norte en Europa está en Alemania, ¿vale? ¿Qué más? Tenemos por aquí plantas que se comercian a lo largo de todo el mundo. Bueno, pues dentro de esas plantas o asociados a la maceta de esas plantas pueden ir determinadas especies.
como digo, también muchísimos insectos, pero otros invertebrados, como este de aquí, que son invertebrados poco conocidos, son unos gusanos planos, pequeñitos, pero que realmente son depredadores de lombrices y caracoles, ¿vale? Entonces, si llega a entrar, si este tipo de especies entran en un ecosistema, supone un gran problema porque empiezan a depredar a, pues, a todos estos invertebrados pequeños del suelo que no tienen defensa contra ellos, no tienen defensas naturales. En España, si no recuerdo mal, hay contabilizado unas 14-15 especies que se han encontrado en viveros, en lo que viene siendo las macetas, debajo de las macetas de los viveros. Más casos de mercancías, los neumáticos. Pues la compraventa de neumáticos a nivel mundial, ¿vale? Es un caso muy curioso porque está vinculada a la expansión de mosquitos como el mosquito tigre. ¿Qué ocurre? Que si el neumático tiene cierta cantidad de agua, por el material que está hecho, eh, se mantiene cierto calor y entonces permite que las larvas de mosquitos puedan criar y puedan mantenerse allí hasta que llega a una nueva zona. Y bueno, ya entrando en lo que es el tráfico marítimo en sí, pues las especies se pueden transmitir pues, aferradas al casco del barco. Pensemos en percebes, en lapas o algas, ¿vale? Pero lo más común también es lo que son las aguas de lastre. Las aguas de lastre, que es un sistema que tienen los barcos para poder navegar mientras que no tienen carga. Entonces, este sistema funciona como, imaginarse que estamos en Tokio con nuestro barco, pues cogemos un montón de agua y con ese nos transportamos hacia Cádiz. Cuando llegamos a Cádiz, como tenemos que cargar el barco, liberamos toda el agua. ¿Qué pasa? Que con toda esa agua, pues ni asociada algas, larvas de moluscos, etcétera. Para que os hagáis una idea, pues se calcula que al año, más o menos, a través de esta vía, se transmiten unas 10.000 especies. Y incluso cosas, digamos, más gordas, ¿no? De este transporte involuntario, como pueden ser las plataformas petrolíferas. Como bien sabéis, estas mega estructuras, pues algunas de ellas son móviles y se pueden transportar desde, por ejemplo, Brasil hasta Canarias, y debido a que se mueven de forma lenta y que son muy grandes, casi como una isla, pues dentro alrededor de estas estructuras van asociados peces, corales y otros tipos de animales que pueden llegar a, pues fíjate, atravesar desde una punta a otra del océano. Y ya nos meteríamos en lo que son los impactos que tienen, ¿no? El primero de ellos es el impacto medioambiental. El caso de las plantas tiene, digamos, el impacto medioambiental más llamativo o más evidente porque las plantas pues, van a crecer cubriendo todo el ecosistema y acaban colapsándolo todo, ¿no? Por ejemplo, esto de aquí es una enredadera, se llama kudzu, que, bueno, que se ha ido expandiendo por Estados Unidos después de que fuera introducida a través de la jardinería. Después hay otros impactos medioambientales más sutiles, digamos, como pueden ser la introducción de los gatos, ¿no? Y que puedan actuar como depredadores de la fauna autóctona. Aquí os dejo un par de datos, que no los puedo ver con el cuadrito este, un par de datos de la IUCN, ¿vale? Que vienen a decir que las especies invasoras han contribuido al 25% de las extinciones de plantas y al 33% de las extinciones de animales terrestres y de agua dulce. O sea, de las extinciones del total, ¿vale? Bien, ¿qué más? Este parafito, no sé si vamos bien de tiempo, Víctor. Imagino que sí, ¿no? Este parrafito me gusta ponerlo mucho porque, bueno, ilustra un poco que Charles Darwin ya, el origen de las especies, digamos como que se dio en cuenta un poco de lo que suponían lo que iban a suponer las especies invasoras. Obviamente, él no hablaba de especies invasoras tal y como nos conocemos hoy en día, porque ese término no existía, pero él se dio cuenta que había especies de animales y plantas de europeos o americanos que en cierta manera tenían unas adaptaciones mejores o eran más competitivos que las especies nativas de, por ejemplo, islas como Nueva Zelanda, ¿no?
Entonces él decía que estas especies de Nueva Zelanda o de las islas iban a sufrir la invasión de estos, pues, de estas especies importadas. Nos metemos ya en los efectos económicos. Aquí lo único que os quiero comentar es que cuando se tienen en cuenta los efectos económicos, nos estamos refiriendo a dos cosas. Lo que es el daño económico en sí, es decir, el gasto que produce en infraestructura, en cultivos, etcétera. Y por otro lado también lo que es el gasto de gestionar la invasión. Por ejemplo, aquí tenemos una colonia de mejillones cebra que lo que produce es o sea, se mete por lo que es el riego, ¿no? El sistema de riego y lo puede colapsar, ¿no? Y aquí tenéis algunos datos de un estudio reciente de hace unos meses de Invacos para que os hagáis una idea de la cantidad de dinero que cuesta pues estas especies, las especies invasoras a nivel mundial, ¿vale? Son dólares americanos. Bien, y ya para terminar, y no por ello menos importante, pues están los efectos sanitarios. Generalmente suelen ser efectos de transmisiones de enfermedades, es decir, animales, o sobre todo insectos o artrópodos, que lo que hacen es transmitir algún tipo de enfermedad. Un par de ejemplos que os he traído por aquí, pues tenemos, aquí os he puesto una infografía de una iniciativa del CSIC, que se llama Mosquito Alert, una iniciativa que tira mucho de ciencia ciudadana. Lo que se dedican es a registrar la expansión de mosquitos invasores, como pueden ser mosquito tigre, el mosquito de la fiebre amarilla, o este de aquí, el mosquito asiático o japonés que ha entrado recientemente. Claro, ¿cuál es el problema de estas especies? Pues estas especies pueden transmitir enfermedades como la malaria, la fiebre amarilla, el dengue, zika, etcétera, ¿no? Entonces, claro, que entren estas especies en zonas donde no estas enfermedades no son endémicas, obviamente va a resultar un problema. Pero además, estas especies pueden entrar en sinergia con el cambio climático, de manera que, si imaginamos el mapa de España, eh, puede haber, o sea, por ejemplo, el mosquito tigres que se ha ido transmitiendo por lo que es la costa mediterránea de España y ya está avanzando hacia el interior. ¿Qué pasa? Que si con el cambio climático se aumentan las temperaturas, pues para estas especies va a ser más fácil establecerse. Y después, por otro lado, os he traído también aquí otro ejemplo, ¿no?, de este tipo de artrópodos, eh, que son las garrapatas. En España no tengo constancia de que haya habido entradas de garrapatas exóticas que transmitan enfermedades, pero sí es verdad que en Estados Unidos tienen ya un problema con esto, con algunas especies que han entrado que transmiten, por ejemplo, enfermedades como la enfermedad de Lyme. Y con esto terminaríamos. O sea, hemos tocado muchas cosas. Quería hacer una cosa muy, muy general, ¿vale? Para que os quedéis con la idea de qué realmente es este fenómeno. Así que si queréis ahora podemos charlar y comentar algún caso más en concreto o alguna duda. Vale. Muchas gracias, Ángel. Gracias. Sí, la verdad la idea que teníamos así más general. Yo, a ver, ya animaros por lo que dice Ángel. Si tenéis interés, el libro que tiene, un poco más entretenido, profundiza más en cada uno de los casos. El libro es gordito, sin pero... preguntarte... Sí. No, decía que el libro es gordito, pero que es ameno, ¿eh? Libro de sobremesa. Sí, libro de sobremesa. Leerle por capítulos sueltos, como queráis. Yo sí, preguntarte algún caso así que te llame más la atención o el caso que sepas que haya supuesto el mayor impacto de especie invasora. Pues mira, a mí o sea, hombre, me llamó muchísimo la atención cuando yo empecé a leer sobre temas de invasoras hace ya bastante tiempo durante la carrera. Estuve de alumno interno en un departamento de ecología y con la gente con la que estaba trabajaba con especies invasoras. Entonces, buscando por ahí información, pues me llamó muchísimo la atención el caso este que os he comentado de la migración lesesiana, ¿no? De esa cantidad de especies, porque pueden ser cientos de especies
que han pasado, digo, directamente del Mar Rojo al Mediterráneo, ¿no? Y el hecho de que sea tan grande el fenómeno como para darle categoría, ¿no? Darle ese nombre, ¿no? Que es casi académico, que es migración lesbiana. Y después, por otro lado, otro caso que no lo he puesto aquí porque a las costas españolas no ha llegado, pero que otro caso que me llamó muchísimo la atención fue el tema del pez león, que es un pez que bueno, se ha cultivado para acuariofilia, ¿no? Y entonces, pues, se introdujo en lo que es en la costa este de Estados Unidos, por la zona de Florida, y pues se ha ido expandiendo por todo el Caribe, ha llegado ya pues, a islas del Caribe, ha metido por el Golfo de México y ha ido bajando y ya en 2000 y algo creo que fue, no me recuerdo la fecha exacta, llegó a lo que es Colombia, Venezuela y ya bajó, incluso ya está en la costa de Brasil. Los expertos, los biólogos marinos dicen que esta puede ser la mayor invasión marina de la historia. Y es un caso muy curioso porque este pez león es un depredador y es súper voraz, tan voraz que incluso se han detectado casos de cuando cazan estos peces para ver lo que comen, se han detectado casos de peces con sobrepeso, o sea, con el sobrepeso típico, o sea, lo que se puede considerar sobrepeso en peces, ¿no? De la cantidad de larvas, pequeños peces, crustáceos y todo eso que se come. Pues, yo sí conocía de Estados Unidos un poco por encima. El problema que tuvieron con la lamprea creo que fue en los lagos Sí, de Michigan. sí. Que Esa no también es sé un bien qué le caso pasó de eliminación de barreras geográficas, por lo que es se hizo un canal para acceder a lo que es a los grandes lagos y claro, y entraron pues todo lo que tú dices, ¿no? Entraron todas estas lampreas que entraban e iban a desovar, pues subían por los ríos a desovar y de repente se encontraron con que podían ir más allá gracias a este canal que se hizo, ¿no? Y también es muy curioso porque la mayoría de las veces que se habla de impacto de estas lampreas se, puede, se pone mucho un ejemplo de una trucha marrón creo que es, y resulta que, bueno, que la trucha marrón también fue introducida para incentivar la pesca, o sea que estamos teniendo ahí yo lo llamo esto las carambolas estas, ¿no? De las carambolas que tienen las especies invasoras, ¿no? Que se van encadenando y se van teniendo efectos unos sobre otros, ¿no? Ángel, Dime. te iba a preguntar sobre las especies exóticas bueno, el comercio de especies exóticas en las típicas tiendas de mascotas. Eso, ¿cómo podemos saber que lo que nos están vendiendo no, o sea, No es cumple, invasor. sí, como... Bueno, eso es un tema, yo no sé si, o sea, hace tiempo ya le estuve leyendo sobre la legislación, porque la verdad es que en lo que es el libro no me meto en la parte de legislación, pero sí es verdad que yo creo que en España es un tema pendiente, porque, claro, ¿qué pasa con el comercio de mascotas, no? Pues, por ejemplo, pensemos en las tortugas de Florida, estas tortugas de orejas rojas o de orejas amarillas. ¿Qué pasa? Que pues, lo hemos tirado durante, no sé si décadas, ¿no? Pues yo era pequeño y recuerdo tener ese tipo de tortugas. Nos habremos tirado décadas comerciando esas especies y cuando la tortuga era demasiado grande se liberaba, ¿no? Entonces llega un momento en el que la comunidad científica se da cuenta de que, oye, espérate, que esta especie se está convirtiendo en invasora, afecta a las especies de tortugas autóctonas, le pasan, hay un trasiego de enfermedades de las unas a las otras, ¿vale? Entonces, entonces, cuando con el consenso científico, pues se decide, ¿no? Introducir esta especie en la legislación, ¿no? En la lista de especies exóticas invasoras, ¿no? ¿Qué pasa? Que digamos de una forma, el mercado de las mascotas se adapta un poco a eso y empieza a comerciar con otras especies parecidas. Entonces, ahí hay un desfase porque el mercado, mientras que tú no se lo prohíbas, va a seguir comerciando. Y ahí hay un desfase en el que se te puede volver a meter otra especie que resulte ser invasora, ¿vale? Entonces vuelve a entrar otra vez el ciclo de, ostras, espérate, que nos estamos dando cuenta de que esta especie es invasora, no sé, ya tienes que volver a mover esa rueda, ¿no? Que lleva hasta la legislación.
Por eso, yo la verdad es que al principio no estuve leyendo y decía, bueno, pero estas propuestas, pero después sí me ha ido convenciendo que son las propuestas de listas blancas, ¿vale? Ahora mismo tenemos lo que son listas negras, es decir, listas de especies que no, con las que no se puede comerciar, y fuera de esa lista, si no están incluidas en lo que es el catálogo de invasoras o en lo que es el acuerdo CITES, ¿no? De tráfico de especies, ¿no? Pues eh, si no están en esas dos listas, pues se puede, ¿no? Se pueden, digamos, en cierta manera comerciar con eso. Bueno, pues lo que se propone es lo que es desde ciertos sectores, pero la verdad es que llevan tiempo diciéndolo, yo no sé si eso ha ido a o sea, va a llegar alguna vez a algún puerto. Lo que propone son listas blancas, es decir, señores, de esta lista puedes comerciar, o sea, con esta lista aparece una serie de especies y con estos de ellos son los que puedes comerciar. Fuera de esta lista no puedes tocar nada. No puedes. Y ahí es verdad que te evitas el problema ese, ¿no? Que te digo, de esa rueda, ¿no? De que vas un poco detrás del mercado diciendo, no, no, espérate, que es que nos acabamos de dar cuenta que esta especie es invasora, porque además ten en cuenta una cosa que se reflejaba en el gráfico este que os ponía al principio de la charla, que el hecho de que la comunidad científica diga que una especie es invasora, es que es no nativa invasora, no quiere decir que vaya a estar en la legislación. Digamos que eso es otro paso, digamos, otra dimensión, otra capa de complejidad que le podemos meter a todo este fenómeno. Sí, porque de hecho se declaran que son invasoras, pero tú las puedes comprar, ¿no? Porque la tortuga de Florida, bueno, yo hace tiempo que ya no voy a tiendas así, pero no hace mucho las veía también que se pueden comprar alegremente. Ese ya es, nada, ese es otro tema que yo creo que, hablando mal, es que la gente se pasa por el forro la legislación, ¿vale? Pues sí es verdad que esa legislación está ahí y, por ejemplo, eso se ha visto, con el tema de las tortugas, no sé, pues lo que es el comercio de mascotas, quiero pensar que está un poquito más, por lo menos en lo que son tiendas, grandes tiendas y comercio, hay bastante control, pero lo que es en temas de plantas, sí se ha detectado que por ejemplo, el plumero este de La Pampa, que por el norte de España está entrando y demás, pues si no recuerdo mal eso, si te metes en internet, puedes adquirirlo fácilmente, ¿sabes? Entonces, claro, eso es otro problema, ¿no? Que bueno, hoy en día, te digo, con este comercio mundial y demás, pues te puedes encontrar con que la gente puede acceder a esas especies, aunque no la legislación no te lo permite. Ya. Gracias. Si vemos alguna especie exótica o creemos que es exótica, podemos dirigirnos a un correo electrónico de la Junta de Andalucía, que es el equipo de gente que tienen que se encarga de las exóticas invasoras, para informar por lo menos de que ahí hemos visto algo al menos sospechoso, ¿no? Porque muchas veces no sabemos qué hacer y no sabemos a quién dirigirnos. Bueno, también podríamos llamar incluso yo creo que al 112, a Sepronas y demás, pero bueno, a mí me han facilitado un email que si os parece lo pongo en el chat pegado para que quien esté interesado en recuperarlo lo pueda tener. Es exóticas.invasoras. C de casa, A de Ávila, G de gato, P de Pontevedra, D de dedo, S, @juntadeandalucía.es. Son las siglas de la Consejería de Agricultura, Pesca, Desarrollo Sostenible. Entonces, bueno, yo animo también a la gente a que si ve algo sospechoso que dé parte, claro, porque es muy importante la premura en actuar ante una situación así, ¿no? Sí, desde luego quizá una moraleja que podamos sacar de todas estas historias de las especies invasoras, bueno, se pueden sacar muchas, ¿no? Pero una quizás de las más fundamentales es que lo mejor es la prevención, ¿no? Lo que decíamos de evitar que esa especie llegue, y una vez o sea, si no hemos podido evitar que llegue, la detectamos en el medio, actuar lo más rápido posible. Porque bastante curioso, a mí me resulta muy curioso que una vez que entra, no seamos capaces de evitar
sea, eso se habla de exterminar, ¿no? De eliminar la población entera, ¿no? Y eso, pues es muy curioso que cuando entran y ya están establecidas, no seamos capaces de llegar a ese santo grial, ¿no? De quitarla del ecosistema. Y después, por otro lado, también, hablando de esto, del tema de exterminación y eso, me gustaría comentar también un tema que se habla, que comentan mucho, que se comenta entre los círculos de expertos, ¿no? De temas de especies invasoras. Hemos estado hablando de este fenómeno, ¿no? De especies invasoras, ¿no? Trasiego de especies y demás, pero no tenemos que perder la perspectiva de que a la hora de gestionar las especies invasoras, lo que estamos persiguiendo no es la gestión en sí de la especie invasora, sino la conservación de la naturaleza y de la biodiversidad autóctona o nativa de una zona, ¿vale? Ese es el foco que tendríamos que tener en cuenta a la hora cuando entremos a debates bueno, de erradicar una especie, controlar la población, al margen de todos los debates bueno, que cada especie invasora es digamos que es un mundo y tiene sus aristas y sus cosas, ¿no? Pero bueno, el foco deberíamos de tenerlo puesto en que el interés en conservar la biodiversidad de una zona. Muchas gracias, Ángel. Y lo dicho, a ver si animamos a leeros el libro, está bastante curioso, un poco con la historia de cada especie. Y lo dicho, cuando quiera hacemos otro webinar. Encantado, yo cuando queráis. Gracias.